comencemos ya este programa con la compañía de todos ustedes y además porque es que hoy hemos estado, digamos que de cierta manera, un poco alterados con los horarios. Gracias y debido al pico y placa. Andrea, ¿cómo estás? Muy preocupada con esto porque tuvimos que correr, nosotros también, ustedes no crean, nosotros también nos vemos afectados por todo lo que está sucediendo con este tema medioambiental. Yasmín, el metro y yo creo que en general los diferentes medios de transporte público en la ciudad estuvieron caóticos. La ciudad no está para esta clase de contingencias ambientales. Es verdad, y además porque es que si bien nos hemos encontrado favorecidos con el sistema de transporte público que nos brinda el metro, pues realmente no es suficiente. Y ahí es donde nosotros vemos la necesidad de crear otras rutas alternas que no sean tan dependientes de porque es que colapsan. De hecho, una de las estaciones más afectadas, no solamente pues por esta contingencia, sino también como por todas las medidas que se han tomado en el municipio de Bello, claro debido a lo del parrillero, los ha afectado bastantes y hoy era una de las estaciones más congestionadas. Fue tan congestionada, Yasmín, que en un momento determinado se vieron obligados a cerrar la estación para poder que pudieran desembotellar todas las personas que tenían atrapadas en lo que ellos llaman el mezanine. La estación literalmente no dio abasto para la cantidad de usuarios que estaban solicitando este medio de transporte, este servicio. Y ante la inquietud de muchísimos de estos usuarios de qué era lo que estaba pasando, pues la administración, o mejor dicho, los usuarios, los funcionarios del metro, no tenían una respuesta clara. Se vieron cortos y a gatas para responder ante esta contingencia. Claro que sí, además porque es que, o sea, uno los comprende. De cierta manera, apenas esta medida, digamos que se tomó el día de ayer en horas de la tarde y que finalmente cogió como mal ubicados a varios de ellos. Incluso manifestaban diferentes empresarios que se veían muy preocupados porque habían muchas personas que necesitaban obviamente de su transporte para poder llegar a los lugares de trabajo. Fuera de eso, es que habían, o sea, los horarios de la mañana son un poco más complejos, que son desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y que bueno, finalmente los ha afectado a todos. Ahí estamos viendo las imágenes de la estación del metro de Bello. En un colapso total, es que las personas, el metro no daba abasto. Insistimos, no es un problema del metro, el metro de Medellín no está mal, lo que pasa es que no estábamos preparados para de la noche a la mañana tener esa contingencia que nos restringió a todos nuestros métodos de transporte convencionales, y a eso hay que sumarle lo que Yasmín estaba mencionando. En Bello se suma a esa restricción de parrillero hombre y mujer que se está dando por la situación de orden pública presentada en esta área del norte del Valle de Aburrá. Claro que sí, además porque es que lo manifestábamos hace un momento, los empresarios también se han visto muy afectados y eso que es una medida entre comillas temporal. Sin embargo, muchos manifiestan que también se van a ver perjudicados si se llegase a tomar estas medidas con un pico y placa de todo el día. Muchas inquietudes quedan. A mí también me queda la inquietud que se estaba planteando el día de ayer y es con respecto al tema de fotodetecciones. Ay, total. Porque la información se da muy tarde anoche, se da a las 3 cuando ya no habían medios de comunicación para hacerlo. Entonces yo me preguntaba, a una persona que trabaje con su carro, con su moto, que no tenga acceso a un noticiero de manera inmediata o que no esté atento por las razones que sean, porque perdió el celular, porque está sin datos, por las razones que sea, pero que no tenga acceso a esta información, lo van a coger fuera de base y no sabemos cómo van a estar esas cifras el día de hoy, que va a ser un reporte interesante. Claro que sí, además porque vamos a estar muy pendientes de eso y además una de las, digamos que las contingencias ambientales se dan por múltiples factores, pero uno de los principales se le ha atribuido al transporte público. Sin embargo, también son las empresas o los puntos fijos los que están, digamos que contribuyendo también a una muy buena cantidad de contaminación en la ciudad de Medellín. Y lo otro es la disposición de basuras que nosotros podemos llegar a hacer en algún momento si nosotros separamos bien o no, porque en muchas ocasiones decimos, listo, es la contaminación ambiental, pero no podemos dejar de lado el tipo de contaminaciones que se presentan en la ciudad de Medellín y que nosotros en muchas ocasiones estamos contribuyendo a ellos. Además, Liliana el día de ayer compartía una gráfica en otro de los programas, en Nos Cogió la Noche, que es nuestro programa aliado y quienes están trabajando continuamente para nutrirnos. Liliana compartía una gráfica del área metropolitana en la que demostraban
que esa contaminación de la que usted habla, Yasmín, que es el 21% que corresponde a las fábricas, es una minoría. Pero si vamos a ver lo que están contaminando los automóviles y las motocicletas, más o menos en proporción es el 6%. Entonces, ¿por qué estamos perjudicando al 6% de una población frente a todo el resto de lo que se está generando en este material contaminante? Van a haber muchas preguntas, pero vamos a quedar con esa inquietud constantemente. Esa era una gráfica que compartía Liliana ayer para mostrar cómo estaban los puntos de monitoreo. Sí, señora. Ella además vaticinó de una manera impresionante y admirable que esto iba a suceder. Para ella, claro que sí, nuestra admiración total, porque ella lo vio venir y tal cual lo predijo, así fue. Pero digamos que en las redes sociales las personas no se quedaron quietas con respecto a lo que está sucediendo con el medio ambiente. Nada. Y además porque es que finalmente ahí es donde nosotros nos cuestionamos y sigue todavía la duda, y es, estamos teniendo muchas obras en el momento en la ciudad de Medellín, lo que ocasionan unos trancones. Por ende, los vehículos permanecen encendidos por más tiempo, pero digamos que no en movimiento, sino en un espacio más prolongado de quietud. Y eso también contamina más. Sí, contribuye a que se carguen de pronto unas zonas de monitoreo más que otras. De hecho, de las zonas de las que tú estabas hablando el día de ayer, apenas era Santa Elena y San Cristóbal, las únicas que estaban en verde. Que estaban en amarillo, porque es que todas estaban en naranjo. Ni en verde estaban. Todas estaban en naranja. Vamos a hacer un repaso. En verde es que están en perfecto estado, no tenemos ninguna estación en este momento en verde. Amarillo es que no es peligroso. Naranja es que puede llegar a ser peligroso para ciertos grupos poblacionales, entre los que entran los menores, la primera infancia, los adultos mayores, mujeres en estado de gestación y personas con enfermedades respiratorias. Rojo es alerta crítica para todos nosotros. Habíamos tenido una semana en la que 2 estaciones estuvieron en rojo, no fue el caso, lo que tuvimos fue que solo 2 estuvieron en amarillo. Una alerta, sin lugar a dudas. Claro que sí, pero bueno, pasemos a unos temas un poco más amenos. Vamos a estar muy pendientes del pico y placa ambiental, de todas las opiniones que suscitan en redes este tipo de decisiones, y que finalmente también qué tan comprometida está la ciudadanía en contribuir a la mejora del medio ambiente. Sin embargo, uno de los puntos más admirables de innovación y que se está gestando en la ciudad de Medellín, que de hecho inició en la Universidad de Antioquia, es los puntos verdes para el cambio de esos tiquetes. E incluso nos contaban un dato muy particular, Andrea, que yo no me imagino la cantidad de personas que llegaron a tener estas botellas, de pasar o de intercambiar botellas por un monto alrededor de 500.000 pesos en viajes, en transporte. Son muchas cosas, le voy a resumir básicamente. Estos puntos verdes no son nuevos, el primero fue en la Universidad de Antioquia, como usted lo dijo. Se vuelven a habilitar, estaban como ahí suspendiditos por un tiempo, pero se volvieron a habilitar. Lo que quieren ellos es que se intercambie por dinero botellas de plástico, de vidrio y de lata. Recordemos que están ubicados exactamente en las estaciones del metro de Niquía, Itagüí en la zona paga, en San Antonio, pero en la zona del tranvía, ahí solo se reciben botellas de plástico, particularmente en la estación Santo Domingo L, esto es del metro cable, y en la estación Universidad, pero de la zona no paga. Y el dato, aquí el dato interesantísimo. Entre agosto del 2017 y el 31 de diciembre del 2018, es decir, el año pasado, 14.250 usuarios recolectaron 2.420.196 envases. Total, 121.009.800 pesos en recargas se realizaron en ese periodo de agosto a diciembre del año pasado. ¿Cómo le parece el dato, Yasmín? Pero una maravilla, porque además fueron alrededor, o sea, este valor de los 121 millones dan alrededor de 57.376 pasajes del metro. Maravilloso. Hay que aclarar, cuando usted vaya a depositar o vaya con sus botellitas, ya sea de plástico, de vidrio o de lata, y se dispongan en ciertos puntos, no le van a entregar a usted un dinero así tangible, sino que se lo va a dar el valor en dinero, pero en los tiquetes, para usted movilizarse en los pasajes del metro para cable, recargar tranvía. la cívica. Sí, señor, para recargar la cívica y utilizarlo en los diferentes medios de transporte que tiene este sistema, que son muchos, y que nos damos el lujo de tener ya 5 metrocables. ¿Qué está pasando con el sexto? Tengo esa inquietud, por ahí lo vamos a tener muy en remojo, porque es una deuda que tiene con nosotros pendiente el metro. Un sexto metrocable que se nos había prometido ya hace ratico,
Vamos a hacer seguimiento, a ver qué es lo que está pasando por ahí. Mientras tanto, Yasmín, hay otras noticias que nos están moviendo el día de hoy. Claro que sí, y aparte porque es que como la cuestión o la gran intriga que teníamos era de qué manera estamos haciendo la disposición de residuos los paisas, si reciclábamos bien o no, pues nuestra compañera salió a las calles y empezó con su tarea de preguntarle a los transeúntes qué tanto reciclan, y eso fue lo que respondieron. Pues en mi casa no reciclan, pero es importante para el medio ambiente. ¿Tú reciclas en tu casa? Sí, señora. Es muy importante el reciclaje porque contribuimos a ello para que haya menos contaminación. Es decir, que con este reciclaje que hacemos de residuos orgánicos, en eso lo podemos convertir en abonos para luego ser utilizados en nuestros productos para comer, como son los cultivos agrícolas. El reciclaje es importantísimo, en primer lugar desde el punto de vista económico. Le puede servir a muchas personas que sobreviven, ¿cierto?, del reciclaje. Y en segundo lugar, pues hombre, no llenamos los basureros, ¿cierto?, y proporcionamos un mejor ambiente. Es muy importante porque podemos ayudar al medio ambiente, al planeta, a que haya menos contaminación. La congestión que había en la estación del metro nos tiene por aquí hablando con el equipo de producción porque fue algo que se salió de cualquier proporción de lo que pudiéramos imaginar. Es que nosotros el día de ayer conversábamos, ¿usted en qué se va a venir? ¿Cuál va a ser su plan B? Para todos fue el metro, y creo que eso no aplicó solo para este canal, sino para muchas otras empresas que también se vieron tomando este medio de transporte. Claro que sí, además porque es que finalmente nosotros, digamos que estábamos viendo unas reacciones de cómo tomó la gente graciosamente en las redes sociales estas medidas del pico y placa, y que finalmente uno dice se desborda, pero por Dios, en creatividad. Y ahí es donde uno dice, vamos a ver cómo fueron las reacciones jocosas, estos memes que saca la gente a través de las redes sociales. Y vea, decían, este es el único vehículo que no tiene pico y placa. Andrea, ¿usted se le montaría uno de esos? ¿Cómo está la situación? Yo lo estoy comenzando a considerar, Yasmín. Este carro de rodillos me recuerda a mi municipio, a Caldas, por los juegos tradicionales de la calle, y es bastante particular uno montarse en un carro de rodillos. Y véame esta belleza. Hola grupo, no salgan, hay mucha contaminación. Básicamente, yo creo que así estamos, así deben estar nuestros pulmones, Yasmín, sí, qué horror, y vea, Dios. en muchas ocasiones decían, ¿para qué rodamiento? ¿Para qué pagar el rodamiento de nuestros vehículos si en Medellín hay pico y placa del 0 al 9? Los demás pueden salir tranquilos, si usted tiene otro numerito ahí adicional. Y otros, por lo contrario, pues siempre piden una ayudita a KID, ese valeroso auto que siempre llegaba a todas partes y en cualquier lugar, pues en esta ocasión se quedó en pico y placa. ¿Le tocó el auto fantástico? Ay, me encanta, el auto fantástico era una maravilla de programa. Le cogió el pico y placa, el auto fantástico, mejor dicho. Aquí estamos, espero, buscando soluciones, vamos a mirar alternativas. Claro que sí, tomamos el tema de una manera muy jocosa porque finalmente ya no podemos hacer nada más, lo único es estar más consciente de nuestros vehículos. Ustedes, por favor, si tienen vehículos, no sé si Andrea es muy juiciosa con eso, yo espero que sí, que le hagan una buena y consciente y honesta revisión técnico-mecánica, porque finalmente uno dice, bueno, hay quienes pasan el billetico de 50, el de 20, y por ahí van disimulando la cosa y lo que siguen generando es contaminación. Yasmín, y pasar ese billetico o pasarle billetico al señor de las celdas de parqueo para que no nos saque el tiquete por 3.000, sino que él nos lo cuide por 2.000, o pasar el billetico en cualquier parte. Ojo, si usted se queja en su casa por corrupción, usted está cayendo en ese mismo error. Entonces vamos a considerar bien las cosas, porque desde lo más pequeño se desencadenan los errores y las consecuencias más macro. Entonces claro, vamos a revisarlos. No, y es verdad, o sea, es generar conciencia y ser muy leales y muy honestos con nosotros mismos. Sin embargo, ahorita vamos a tocar otros temas más o menos porque el pueblito paisa se está transformando y nosotros le vamos a contar la historia del pueblito paisa, del por qué el nombre del Carlos Viejo, cómo espera la gente que sea esa transformación del pueblito paisa, además de otra información muy importante, porque es que las producciones audiovisuales en nuestra localidad, en Medellín y en nuestro territorio de Antioquia se están haciendo notar en otros premios internacionales o de reconocimiento también nacional. Mucha información, ustedes quédense conectados para que sepan de qué estamos hablando y se antojen de conocer esas producciones audiovisuales. Ya regresamos.
saludos a los televidentes, a las personas que se nos conectan a esta hora. ¿Y quién está conectadito? Sí, porque le voy a contar que Valerie Rivera Surco está conectada y pidió que le mandáramos un saludo. Valerie, un saludo muy grande para ti. Isabel Cadavid nos está viendo, ya es una televidente frecuente, no se lo pierde. Sí. Y Rocío Cadavid también lo está viendo, por ahí la familia siempre unida viendo el programa, me parece muy chévere. Y a Saúl Gómez, que nos está preguntando qué pasó con las otras presentadoras. Saúl, muchísimas cosas y estamos estrenando formato. Claro que sí, además, porque es que vamos con cambios, o sea, espérese y verá que en unos mesecitos, yo espero que no sean muchos los mesecitos, que se van a venir unos cambios. Ya comenzamos, digamos que con información muy diferente, muchas personas nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasó el magazine? Pues bueno, las cosas van cambiando, nosotros estamos preparando grandes sorpresas para ustedes y brindándoles todos los días la mejor información para que estén actualizados de la mejor manera y con temas muy entretenidos. Y qué rico que ustedes nos actualizan a nosotros y nos cuenten qué está pasando en sus barrios, qué está pasando en la comunidad, qué quieren ver acá, qué clase de información quieren conocer. ¿Qué quieren que le preguntemos a la gente? ¿Usted quiere saber qué es lo que no puede faltar en un desayuno? Que Yasmín por ahí tenía esa inquietud. ¿Qué quieren saber? Y nosotros vamos a salir a buscar toda esa información felices y, como siempre lo he dicho, de ser su plataforma, su voz y ese canal, esa necesidad, esa herramienta para que ustedes puedan conocer más de la ciudad. Claro que sí, y estamos hablando de la ciudad y algo que de cierta forma todos los turistas e incluso los locales, cuando vienen a la ciudad de Medellín, pues no se pueden perder una visita obligada para ver el mirador de Medellín, que es el Pueblito Paisa. En muchas ocasiones nosotros nos imaginamos cómo eran en sus inicios y vea, ahí empezó. La fotografía, por Dios, Yasmín. Sí, señora, este es gracias al Archivo de Memoria Histórica de Medellín, que finalmente son muy juiciositos. Esta es una de las vistas o de la vista que se tendría desde lo que nosotros conocemos como la terraza, o como el mirador ahí en la última parte del Pueblito Paisa. Y ahí sí queda claro que somos un valle hermoso al pie de una montaña. Ahora no lo podemos, digamos que no se puede distinguir muy bien por la cantidad de edificios, pero era un cuento totalmente diferente y que finalmente, sí señora, esta imagen nos acompaña en varios lugares, en varios hogares, porque anteriormente de cierta forma hasta ponían el reloj con el Pueblito Paisa de fondo, y que finalmente uno dice, en el inicio era conocido como el Morro de Marcela La Parra y después el Morro de los Cadavíes, que fueron unas familias, y el municipio de Medellín lo compró, creo que por 50.000 pesos. Hágame el favor. Sí, señora. Yo quiero pedirle a Master que nos haga el favor de volver a iniciar estas fotografías y pongamos esa primerita que teníamos. Esa, muy bien, porque les voy a contar una historia. Resulta que los planos fueron elaborados por el arquitecto Julián Sierra en abril del 76. Cuando ya él tuvo la autorización con esos planos, él empezó a diseñar un típico pueblito paisa, pero basado en cómo se veía en 1900. O sea, él incluso retrocedió en el tiempo. No contento con pensar en cómo se veía un pueblito de antaño, quiso hacerlo mucho más realista y tomó la decisión de utilizar materiales típicos de esa época. Y para encontrar materiales típicos de esa época utilizó un recurso para mí súper creativo, y es que por esos mismos años se estaba dando la inundación de la represa en el antiguo Guatapé, en el antiguo Peñol. Entonces, como estaban destruyendo esas casas, las estaban demoliendo, pues él se fue para allá a adquirir algunas de las piezas de las iglesias, de las casas, de las escuelas, y se las trajo para la construcción de lo que hoy vemos como el Pueblito Paisa. Claro que sí, e incluso cuando nosotros vamos a esa parte del Peñol, en el viejo Peñol, hay una réplica de cómo era el municipio, y que es muy parecida, es muy similar esa réplica que hay allí al Pueblito Paisa. Y sí, señora, fue en 1927 que el municipio de Medellín adquirió el predio del Pueblito Paisa, como nosotros lo conocemos, por 50.000 pesos. Hay una sección de esculturas, hay 13 esculturas en total en todo lo que conocemos como el Cerro Nutibara y el Pueblito Paisa, y que finalmente uno dice, bueno, fueron grandes escultores los que contribuyeron. La primera obra escultórica monumental se llamaba La Madremonte. En esta Madremonte ya no está en el Pueblito Paisa, sino que está en el Jardín Botánico. Hágame el favor. Esas son otras adquisiciones. Desde que no se haya ido sola. No, ahí vos imaginas, Dios mío, qué susto que le aparezca uno la Madremonte y que se vaya caminando. No. Bueno, también tenemos unos bustos de Tomás Carrasquilla,
de Guillermo Zuluaga Montecristo, que es como uno de los humoristas más tradicionales o digamos que de reconocimiento y renombre a nivel nacional y que es orgullosamente paisa. Venga, le voy y a hacer también un del paréntesis. cacique Nutibara. Le voy a hacer un paréntesis ahí, Yasmín. ¿Usted sabía que con él, con Montecristo, alguna vez un político paisa también dice que aquí no estábamos preparados para tener otra clase de humor, sino que lo único que disfrutábamos era el humor escatológico de Montecristo? Este agravio fue tan grande, pero de proporciones tan increíbles, que los humoristas de todo el país se crearon un premio que se llama Premio el Reconocimiento al Agravio de Montecristo y se da anualmente en el marco de la Feria de las Flores. ¿Cómo le parece? Qué maravilla, no lo sabía y además porque es que, o sea, Montecristo fue un personaje muy querido por muchos y que listo, está bien, nos gusta ese humor negro, ese humor escatológico, de pronto pues para él sería así en ese momento y que finalmente eran otros años. Eran otros y las años. palabras, el vocablo, los términos que eran, digamos que más conservadores, más tradicionales, le pudieron haber ofendido. Hoy Félix Zuluaga continúa con la tradición de su padre y es humorista y por ahí sigue con sus presentaciones. Al todo el gremio de los humoristas, gracias por robarnos tantas sonrisas. Pero volvamos al pueblito paisa para que no nos perdamos. Y además porque es que uno de los hechos que a nosotros nos ha dolido muchísimo, y me incluyo, es el Carlos Vieco. Sí, pero el tiene por toda qué la el Carlos razón. Vieco. ¿Quién era Carlos Vieco? Buena pregunta. Un ilustrísimo paisa, estoy segura. Sí, señora, nada más y nada menos que un muy buen compositor. Es un compositor, escribió varias, digamos que de las escalas musicales que utilizan muchas canciones autóctonas de la región, no solamente antioqueña, sino del eje cafetero. Incluso se le reconoce mucho en el Quindío por haberle hecho un homenaje a esta tierra y musicalizó diferentes letras de compositores de allá de esta región del Quindío y de Manizales. Entonces, por eso, como fue un gran compositor de la época, se le atribuyó el nombre a ese escenario Carlos Vieco, que dejó de funcionar en el 2014. Un teatro al aire libre. Un teatro al aire libre que hace parte de esa, digamos que esa cultura musical que nosotros tenemos tan arraigada y que finalmente uno dice, bueno, era un gran escenario para grandes eventos y grandes bandas musicales, principalmente del rockcito de la ciudad, se presentaron allí y fue uno de los lugares escogidos para darle nacimiento a festivales como el Festival de Poesía. Usted sabe que se me cae ahí. Yo estoy bailando acá, estoy tratando como de acomodarme, pero eso también es otro cambio que les tenemos, la silla. Vamos a estar cambiando de escenografía. Pero bueno, con el Festival de Poesía sí, se nos perdía el Vieco. Me tiene haciendo una fuerza hace rato. Tranquila, me voy a quedar quieta, a no caerme. Se nos estaba perdiendo el Festival de Poesía. Se nos estaba perdiendo. Y el Vieco como tal, que era un escenario tan apetecido por todas las personas que disfrutamos, y me incluyo, de esta clase de escenarios, porque los teatros al aire libre tienen una belleza particular y creo que tienen un encanto muy mágico porque permiten una conexión diferente con las obras que se están presentando. Desde hace algún tiempo, creo que vale la pena decirlo, estaba en un abandono total. Total, es que recordemos que, digamos que esta necesidad de tener un teatro al aire libre nació en 1984, ahí fue donde se construyó el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, se reformó en 1989, de allí empezaron una cantidad de eventos en este lugar que se le dio apertura a, digamos que un reconocimiento de la ciudad por parte de los turistas, de las personas que venían y que finalmente cerró sus puertas, por así decirlo, por darle un nombre. En el 2014 comenzó a presentar problemas principalmente de aguas, de filtraciones de agua, lo que estaba deteriorando mucho la estructura y por ende no se podían hacer otras presentaciones. Ahí empezó una lucha económica desde la parte de la administración municipal con diferentes concejales que también pedían a gritos que se le diera una pronta solución al Carlos Vieco y que finalmente para esa reconstrucción será tenida en cuenta. Va a cambiar un poquito, vamos a ver y esperemos que mejore la acústica del lugar porque de cierta forma sí era muy buena, o sea, incluso para las bandas de un festival que tiene una grosería de antemano, del Tan Fest, era una acústica muy buena y los rockeros que se presentaban decían, es increíble que este espacio abierto tenga tan buena acústica y que finalmente se la gozaban. Como dicen en otras partes, amanecerá y veremos. Esperemos que nos le dé el tiempo suficiente a esta administración para cumplir esas promesas que nos hizo con nuestra adorada joya, que es el pueblito paisa. Me da una inquietud y se la voy a proponer a Yasmín de una vez, acá me voy a comprometer. ¿Por qué no tocamos en uno de los programas que hay para hacer en los
cerros tutelares de Medellín. Ojalá, son 7 cerros tutelares y que finalmente uno de los que están más activos era el Cerro Nutibara, es uno de los cerros tutelares que de cierta manera alberga mucha cantidad de gente, el tránsito es constante todos los días y que finalmente me parece muy buena propuesta. Vamos a ver y esperemos, con la gracia de Dios, que comience la reconstrucción del Carlos Viejo el 1 de abril. Si mal no estoy, sí, el 1 de abril de este año debería de estar comenzando esa transformación del Carlos Viejo para ser entregada el mes de diciembre y va a tener una inversión total de 4.235 millones de pesos. Que se dé pronto, que valga la pena y estamos viendo las imágenes al fondo de nosotros de cómo va a ser ese render, de lo que esperamos se vea, va a ser muy bonito. Insisto, amanecerá y veremos si le va a dar tiempo a esta administración para cumplirnos esa promesa y para que podamos disfrutar de excelentes condiciones en lo que ha sido para nosotros tan querido el Cerro Nutibara. Yasmín, pero hay noticias, ¿usted sabe qué día es hoy? 6 de marzo. Hoy es 6 de marzo. Un día como hoy, hace 92 años, nacía uno de los personajes más queridos, más amados, más admirados de toda Colombia. Y le estoy hablando del escritor de escritores, del galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Ay, sí. Y me pone muy feliz esta noticia y esta información porque yo ya sé para dónde va el agua al molino. Sí, claro. Finalmente, cuando yo escuché esta gran noticia, digamos que la chiva que vamos a tener el año, es porque vamos a ver por fin en escenas unas ilustraciones mágicas. Acá estamos viendo unas ilustraciones de 100 años de soledad. Hasta la fecha, esto era lo visual que teníamos de ese libro. Y decimos que hasta la fecha porque Gabriel García Márquez en vida nunca estuvo de acuerdo en recrear de manera audiovisual esta pieza que para él y para todos creo que consideramos es su pieza maestra. No es su pieza maestra, él nunca estuvo de acuerdo. Nos dimos cuenta que es, entre otras cosas, porque siempre consideró que no era suficiente 1 hora o 2 horas. Incluso hasta 4 horas, que no iba a ser suficiente. Para él no era suficiente. ¿Para qué? No les vamos a decir para qué. Nos vamos a tener que ir a un corte, me gusta eso, los vamos a dejar en vilo. Si quieren saber qué noticias les tenemos, se van a tener que quedar conectados y se van a dar cuenta qué está pasando con 100 años de soledad y con Gabriel García Márquez. Ya regresamos. Bueno, tenemos por obligación y por respeto a ustedes, hay que terminar esta noticia. Ahora sí. Y dice así con inspirado acento, Andrea. Por fin vamos a ver reflejada en una producción audiovisual esta gran obra de Gabriel García Márquez que es 100 años de soledad. La americana y multinacional Netflix acaba de comprar los derechos para realizar un seriado en el que los hijos de Gabriel García Márquez van a participar como productores y van a estar pendientes de que se pueda mostrar un reflejo de qué era lo que tenía su padre en mente y qué era lo que él quería proyectar. Como les estábamos diciendo con anterioridad, Gabriel García Márquez nunca estuvo de acuerdo con que se realizara una película porque para él no era tiempo suficiente, ni 1, ni 2, ni 4 horas para proyectar todo ese escenario, ese Macondo, toda esa historia de esa familia de los Buendía que él había creado de una manera literaria tan cuidadosa y que de pronto los escenarios cinematográficos le podían restar, bueno, un poquito de imaginación y color. Claro que sí, además porque es que la historia se basa en una época muy colonial y que finalmente es muy complejo retratarlo, pero que ahora, o sea, no lo va a hacer cualquiera, lo va a hacer una de las productoras audiovisuales que más está marcando la parada y que finalmente nos ha sorprendido a todos, no solamente con seriados, sino también con documentales y largometrajes y cine, o sea, están, mejor dicho, incluso con el ánimo de que esta película sea una de las nominadas al Oscar, como lo fue Roma, que ese es como uno de los referentes que ellos tienen para cautivar más en las producciones españolas, o por lo menos del habla hispana. Varias, pero bueno, vamos a hacer ahí una salvedad. Más que película, seriado. Sí, es un seriado porque la idea es tenerlo como seriado. Sí, señora. Condiciones que tenía la familia de García Márquez para que esta productora Netflix realizara esta producción audiovisual, valga la redundancia. Primero, que fuera completamente en español. Y segundo, que Colombia fuera locación. No va a ser la locación completa de toda la película, pero sí se acordó que fuera aquí donde se le diera vida a escenarios de Macondo.
Se estima que para el 2020 tengamos el producto final. Aún no se ha determinado quién podría llegar a ser el director y quién podría encarnar a los protagonistas de esta bonita historia de los Buendía. Yo no sé si iré a ver ahí alguno con colita de marrano caminando. Bendito. Siempre ha sido mi inquietud. Sí, a ver si aparece alguno. A alguno de los primos con colita de marrano. No Podría lo ser. sabemos. Vamos a ver cómo nos van a sorprender estos grandes de la industria y además yo creo que va a ser una muy buena aceptación por parte de la gente, porque finalmente 100 años de soledad es una de las obras literarias más importantes del habla hispana y que finalmente llegar a estos grandes escenarios pues también va a cautivar mucho en serio a la gente y esperamos que a partir de este momento vuelvan y desempolven el librito y se lo relean. Y qué rico que nos reconectemos con el arte y la cultura de todas las maneras. Ahorita estamos hablando de que se va a dar esta producción audiovisual. Aquí en Colombia tenemos producciones audiovisuales de excelentísima calidad que en este momento están dando mucho de qué hablar. Y no estamos hablando de la gran industria que se presenta en la capital. No. De hecho, lo que nos tiene hablando es esa producción de calidad, esa producción audiovisual que se está realizando en los pequeños municipios y que se está haciendo meritorio, incluso reconocimientos del tipo India Catalina. Claro que sí, y ese reconocimiento va para un municipio en particular, o mejor dicho, para su cable comunitario, televisión comunitaria, en el municipio de Támesis, que incluso llega con Támesis TV, sí, y que finalmente le hablan a los caminos, porque dice, por los caminos, sí, para que haya alguien de Támesis entre nuestro equipo de producción, y que finalmente ellos tienen una producción muy bonita, que es de cierta forma como contar los caminos del municipio de Támesis. Es una producción comunitaria, esto lo resaltan a través de esta nominación por mejor producción comunitaria en los Indias Catalina, y que finalmente esperemos a ver qué sorpresas nos da, porque sería muy buena, digamos, experiencia por parte de un canal comunitario que reciba una nominación. Ahora, si se llega a ganar el premio, pues ni se diga. Y nosotros tenemos por ahí en remojo, tenemos guardadita también una noticia referente a los India Catalina que involucra a unos chicos medellinenses, pero se las vamos a dejar ahí. Sí, hasta mañana le vamos a tener esa sorpresa porque son dos producciones que hablan mucho de esta ciudad, que finalmente, digamos que acá hay historias para contar, hay talento de nivel de exportación y que nos va a estar trayendo grandes sorpresas y reconocimientos a la ciudad de Medellín. Historias que tenemos para contar, mucho que se nos va por aquí, pero también tenemos para hablar, es que lo audiovisual, definitivamente el programa de hoy dedicado al audiovisual, porque se está realizando un festival en el que se procura o se quiere enaltecer ese trabajo que se está realizando desde las diferentes facultades de las universidades en las que se está trabajando el tema de la producción audiovisual. Y es muy bonito porque se está logrando una alianza con esas principales universidades. Claro que sí, y se llama Fulana Fest. Nada más y nada menos, es una producción, como lo decía Andrea, de diferentes universidades del área metropolitana, que incluso lo que quieren es exportar y mostrar las producciones audiovisuales que tienen los estudiantes en las diferentes áreas que ven de sus materias. Tenemos universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, el ITM, que finalmente se están, digamos que, uniendo y articulando para que sea una gran muestra audiovisual de talleres y de capacitaciones para ellos, y que finalmente también se van empezando a ver esos grandes talentos como directores, productores, sonidistas, camarógrafos, guionistas, porque también entran, digamos que, a analizar esa forma de cómo se está contando las historias en la ciudad de Medellín. Un festival bien interesante, y lo es por eso, porque está logrando la unión de las diferentes universidades y no que se vean como competencias, sino como una relación de colegaje. Claro que sí. Quienes están descubriendo también colegaje son los artistas paisas, los musicales, los que se encontraron. Claro que sí, y volvemos a lo mismo, porque es que Maluma y J Balvin, mejor dicho, están dando de qué hablar cada día. Y en esta semana sí que se ha dado esto pues para tema en los tabloides, porque finalmente Maluma vuelve y reaparece con una nominación muy particular, digamos que no muy merecida, muchos dicen que no es muy merecida, porque es una nominación al mejor compositor del año. Pero es que no es nominación, Yasmín. Es el premio. Es el premio. Es el premio, se lo ganó como compositor del año. Ganadito, ayer se la ganó. Resulta que el día de ayer en Puerto Rico se estuvo realizando
La asociación, el ASCAP, que lo realiza la Sociedad Americana de Compositores y entregan premios pues precisamente a los compositores más destacados de Latinoamérica. ¿Quién iba a pensar, quién iba a creer que Maluma se iba a llevar el premio a Mejor Compositor? Bien polémico, ahí yo también tengo mis posiciones, porque gustándome su música, gustándome su propuesta, yo se lo decía ayer a Yasmín, yo ya estoy bailando y cantando su nuevo sencillo, el HP, pero de ahí a que le demos un reconocimiento como mejor compositor, digamos que hay una brecha bastante grande. No sé qué se estaba tomando en cuenta. Claro que sí, además porque esto se lo preguntamos también a la gente, pero antes de mostrarle la respuesta que dio la gente, hay una composición en dúo con otro personaje particular. Resulta que Wolfine es otro de los artistas que se vio premiado, pero él se lleva el reconocimiento por mejor canción pop. Él Sí, es el que está ahí. ¿Sabes qué? Nosotros lo tuvimos me rayé. Nosotros lo tuvimos en este sofá, nosotros lo hemos entrevistado y es una persona con mucho carisma, con mucha actitud muy, muy positiva y que finalmente esta articulación de artistas está fenomenal. Ella Pero no se ahora rayó, pero me hizo dar mucha... André, era casi que imperceptible el rayón. Le preguntamos a la gente, salimos a las calles a ver qué era lo que, digamos, ellos opinaban sobre este merecido o no tan merecido reconocimiento que se le hizo a Maluma en Puerto Rico con los premios ASCAP. Pues los premios se los damos a cualquiera, pero sin causa de conocimiento. Es decir, pues que hay muchos mejores compositores que quizás los tenemos por fuera, pero bueno, esto es solamente mercadeo, eso es mercadeo. Pues yo la verdad no sabría decirte, pero compositor del año no creo. Que bueno, está bien, lo tiene bien merecido porque su música es buena y nos gusta todo. A mí me gusta en especial. No se lo merece. No, la verdad no me gusta, pues, o sea, no me gusta la letra en sus composiciones, la verdad pues respeto mucho su género, pero no es un tipo de letra que, pues no sé, no me gusta su tipo de letra. Miren, Bueno, Clandestino, Amigos con Derecho, Corazón, El Préstamo y Mala Mía son las canciones que se tuvieron en cuenta para darle este premio. Me sigue pareciendo muy polémico y una de las chicas lo estaba diciendo en el Vox Pop, no me parecen sus letras. ¿Cómo es posible que se le dé el reconocimiento a mejor compositor a alguien que viene de tener un encontrón tan grande con todo el género femenino después de canciones como Las Cuatro Babies? Mucho que pensar ahí, nos tenemos que ir a un corte de comerciales. No, y además porque es que finalmente uno dice cuál es el concepto de compositor, pero ahí lo dejamos. Igual, para todas las personas que nos están viendo en estos momenticos, no se nos desconecten porque les tenemos mucha más información que se las vamos a dar en segundos. Bueno, y entre otras cosas que nosotros hemos estado hablando hoy acá en el programa, es la forma en cómo disponemos nosotros los recursos o desechos que se producen en nuestros hogares y que finalmente con el Código de Policías nos han hablado desde el 2017 que se iban a instaurar unas multas por arrojar basuras. Además, Yasmín, porque usted por ahí tenía un dato de que hay una ciudad en México, Sí, señora. una ciudad pequeña en México que ya implementa estas sanciones, pero no son solo pecuniarias. Para nada, no solamente en uno de los municipios o de las localidades de México, si usted es reincidente en esta falta grave de arrojar basuras, escombros o demás en las calles, pues no solamente lo multan con una parte económica, sino que también lo meten a la cárcel y lo dejan preso durante 36 horas. Si usted llega a cometer nuevamente la falta, ya no son 36 horas, sino más días preso. O sea, y ahí le queda la reseña. Hágame el favor. Acá en la... Y con ese historial. Claro que sí, porque es que le queda en su reseña de hoja de vida y además porque acá en la ciudad de Medellín nos hemos dado la tarea de mirar cómo quedaron los comparendos en este año y que finalmente se van con 4 tipos. Son 4 tipos de comparendos. Ahí están los valores de la forma en cómo van a ser amonestados y que finalmente uno dice el comparendo tipo A
empezaría con un valor adicional de entre 234.000 pesos aproximadamente, y ahí va empezando a sumar. Ahí sí lo tenemos nosotras para podérselos leer Claro que sí, perfectamente. el comparendo tipo A es 104.000 hasta 110.000. En el 2019 está el comparendo tipo B, que está en 220.000, el comparendo tipo C, que son 441.000, el comparendo tipo D en este momento están en 883.000 pesos, y que finalmente donde nosotros estamos de cierta forma haciendo uso y atribuciones a estos comparendos ambientales, pues finalmente no está dentro de esa tabla, o esa tabla de valoración, estaría en la parte de en la tipo A, es una categoría tipo A que en estos momentos están en 110.000 pesos. Nosotros vamos a consultar a un vocero de la policía, quienes son los encargados de esta parte de cobrar, y que finalmente no sabemos, o por lo menos yo no sé qué es lo que hacen con el dinero de las multas. Me parece una excelente pregunta. ¿Para dónde se va ese dinero? ¿A qué lo destinan y en cuánto tiempo? Porque tampoco quiero saber que se queda quieto mucho tiempo. Claro que sí. Me queda sospecha, me queda suspicacia. Totalmente, pero vamos a estar muy pendientes de eso, y además porque es que le voy contando, Andrea y televidentes, que hay una propuesta de la primera dama, una propuesta importantísima. Nosotros que aquí le dimos de pronto en algún momento un poco de látigo por su presentación, su vestimenta en la visita de Estados Unidos, ahora se está reivindicando de cierta forma, y que nosotros estábamos hablando, o mejor dicho, de pensar cómo es la primera infancia para la primera dama, y este es un programa que se llama Sacúdete, y que finalmente uno dice, bueno, es una propuesta muy original, y que en la segunda parte le vamos a hablar de cómo es esa nutrición con amor. Pero escuchemos qué es Sacúdete. Consideramos que priorizar en la nutrición y tener la nutrición como una atención básica, reconociéndola como un proceso de vida indispensable para el crecimiento, para el desarrollo, para el cuidado y la conservación de la salud, va a ser fundamental y nos va a permitir empezar a cerrar brechas, a eliminar barreras y a generar que existan verdaderamente igualdad de oportunidades para que nuestros jóvenes estén llamados a sacudir el país. Y ahí vemos ese potencial y ese sueño de apostarle a una generación Sacúdete, a una generación donde todos estos jóvenes, a partir de ese acompañamiento, se estén desarrollando de manera adecuada, como les dije anteriormente, para que sean quienes potencien las virtudes de su territorio y quienes engrandezcan la productividad de Colombia a partir del trabajo colaborativo, comunitario, del pensamiento crítico, de la innovación, de la creatividad. Bueno, ahí está. Esto es el programa de Sacúdete, es un programa bandera que ella va a estar liderando durante estos 4 años, y que finalmente para ella es una de las cosas muy importantes, y es alimentar, nutrir, no solamente cargar de nutrientes, sino todo ese lazo afectivo que se da a través de la lactancia materna. Y esa es la nutrición con amor. Con esto lo dejamos y esperemos que nos acompañen el día de mañana con más información. Muchísimas cosas que tenemos, y como hemos estado diciendo esta semana, ustedes y nosotros tenemos una cita para seguirnos enterando de qué es lo que está poniendo a hablar a nuestra ciudad. En 2 grandes etapas. Una, el Sacúdete para crecer, y la otra, el Sacúdete para crear. En el Sacúdete para crecer estamos pensando en esos niños y adolescentes que necesitan atenciones muy particulares para poder crecer de manera exponencial en su desarrollo. Y pues en lo que nos tiene hoy reunidos acá, en Sacúdete para crecer, no podemos pensar en nada más valioso que fortalecer la nutrición de nuestros niños, porque hemos identificado, y soy una convencida, de que a partir de la nutrición estamos invirtiendo en la infraestructura más valiosa del ser humano, en su cerebro y en su corazón. ¿Qué mejor herramienta que la lactancia materna para reunir esos 2 factores? El de la adquisición de los micronutrientes y elementos nutricionales básicos para el desarrollo, y el fortalecimiento del entorno socioafectivo y socioemocional de un niño. Muy femenino, todo en tacones,